¿Puedes hacer la claqueta? Sí, claro. Perfecto. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien un poco mojado, porque no para de... Sí, después de tantos Sí. días ha llovido hoy. Sí. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? Pero en tu caso, ¿por qué músico? Pues porque a mí es lo que, no sé por qué, porque es lo que me ha gustado toda mi vida. Es decir, que yo era un niño de una familia que no tenía ningún antecedente musical, que se esperaba, por lo tanto, de mí que fuese ingeniero, ni siquiera abogado. Cuando llegó el momento de escoger ciencias o letras, pues yo me tiraba por las letras, pero hijo, ¿y qué vas a hacer? Eso no tiene salidas, pues ingeniero. Tal. Es decir, que a mí la vida me llevaba por un lado, pero yo no sé por qué, pero desde los 4 años, pues ya mi afición era la música. Y yo le pedía a los Reyes una batería. Y me pasaba horas oyendo la radio y dirigiendo una orquesta ficticia con la radio. Entonces, cuando ya te haces mayor, pues eso se te quita de la cabeza, porque músico no se hace uno, y entonces empiezas a estudiar otras cosas, pero siempre estaba con la música, la música, la música. Hasta que ya llega un momento en que decido romper con todo y dedicarme a la música, es decir, la música es lo mío y me dedico a la música. Pese que a quien pese, caiga quien caiga, gran disgusto familiar, sobre todo por parte de mi madre. Mi padre estaba encantado. Y a partir de ahí me empiezo a dedicar a la música, aprendo a tocar la batería con un profesor muy bueno, Enrique Llázar, que es el único, digamos, la única enseñanza reglada que yo he tenido, porque en todo lo demás soy autodidacta. Entonces empecé a tocar la batería, empecé a tocar jazz enseguida. Me acuerdo estas cosas que nunca hay que decir. A mí me han dicho profesores dos cosas muy divertidas. Uno me dijo cuando empecé a estudiar solfeo, ya muy mayor, con un profesor que yo veía que ahí no iba a avanzar yo mucho, porque era la enseñanza clásica, y me dijo, esto de la música no es lo tuyo. Ese fue. Pues menos mal. Claro. Y otro, el profesor de batería, Qué visionario, que cuando me conoció, me dijo, bueno, ¿y tú? Pero, ¿y por qué quieres esto? ¿Qué es lo que te gusta? Y le dije, hombre, es que a mí lo que me gusta es el jazz. Y dice, hombre, claro, pues anda, que no tienes tú que tocar pasodobles, hasta que al poco tiempo estaba tocando jazz. otro Durante 5 visionario. años, claro, toqué durante 5 años seguidos en el club del Bourbon Street de Madrid. Cuando ahora a mis alumnos, que algunos son del jazz, les digo que yo trabajaba todos los días, todas las noches trabajaba con el mismo grupo, y me decían, pero no, sí, pero ¿cuántos meses? No, todos los meses, menos un mes en el verano, pues era temporada y tocaba todas las noches, 4 horas durante 5 años. Claro, se echan las manos a la cabeza porque eso ahora es ciencia ficción, porque no hay sitios así. Y entonces, a partir de ahí, me entró curiosidad por más cosas, empecé a interesarme por el mundo de los arreglos y de formé una orquesta. Por las tardes trabajaba en un club de baile. Bueno, al mismo tiempo, por las noches trabajaba en el club de jazz y por las tardes trabajaba en un sitio donde iba la gente a bailar, principalmente estudiantes. Había varios clubs cerca de la universidad donde la gente iba a pasar un rato y a bailar por las tardes, ¿no? Y entonces yo ahí primero empecé tocando con otra gente y luego terminé formando una orquesta mía, que es donde empecé yo a experimentar y a hacer arreglos y tal, hasta que un día apareció una señorita, una chica, se presentó, soy Marini Callejo, soy la directora musical de Zafiro y quiero ver si quieres trabajar con nosotros de arreglista. Entonces ahí empecé a trabajar de arreglista, ahí conocí, pues trabajé con Maciel, con otros, los Relámpagos, con otros cantantes que ahora no se conocen de aquella época, con Salomé, muchos que había. De ahí pasé a Columbia, y en Columbia, en cuanto tuve noticias de que existía Vainica Doble,
pues me las llevé a Columbia, hice que las contrataran allí, aunque no les interesaba a nadie, pero como era un poco yo el niño mimado del momento, pues aceptaron contratarlas. Y después de un par de discos con ellas, un día me dicen que tienen que grabar para una película de Jaime de Armiñán un chotis famoso que se llamaba La Lola. La Lola, dicen que no vive sola. O que Sí, no aquí lo duerme tengo sola. apuntado, 1970. Claro. Y 70, ¿eh? 70. No había ni nacido yo. Claro. Y entonces, que si les puedo ayudar y hacerles el arreglo y dirigir la grabación, como en los discos, y pues yo encantado de la vida, les hice el arreglo, y a los pocas semanas me vinieron y me dijeron, oye, que dice Armiñán que ¿por qué no haces tú la música de la película? Yo no había hecho jamás música para una película, no sabía ni cómo se hacía, y como tantas veces en mi vida dije que sí, y fue la primera película que hice con Jaime. Luego seguí haciendo otras con él. Un día me llama Bardén, he estado en un concierto de la orquesta de la RTV y he oído una obra tuya, el concierto para quinteto de jazz orquesta, y quiero que hagas la música de mi próxima película. Entonces empecé a trabajar también con Bardén, y cuando me quise dar cuenta al cabo de un tiempo, pues estaba haciendo cine, pero en principio compatibilizándolo con otro tipo de trabajo, con arreglos, publicidad. He hecho cantidad enorme de publicidad, de arreglos sobre todo para publicidad, y de vez en cuando pues hacía una película, hasta que poco a poco me fui decantando, dejé de hacer este otro tipo de trabajos de simple arreglista, porque yo creo que ya había cumplido una etapa, y me centré más en el cine. Pero a todo esto te tengo que decir que también había empezado a trabajar para el ballet. Sí. Y entonces... Es que yo tengo... o sea, teatro, ballet, Claro. series para la BBC, no sé, es que no has parado, ¿eh? Y has hecho un montón de cosas súper diferentes. Sí. O Claro, sea, entonces la música para ballet... hasta la sintonía de La Huella del Crimen, que a mí me encantaba esa sintonía. He leído. La Huella del Crimen. La sintonía. Yo creo que la... Hiciste también uno de los capítulos también. Yo sí, hice el de Bardén, El de Jarabo, el que ¿no? dirigió Bardén, Sí, exactamente. Jarabo con Pero yo creo que la Sancho sintonía no la hice yo. Vale, entonces esto está equivocado. Hice la de Bardén. Vale. Claro. Entonces, la música para ballet, que es una música que no tiene nada que ver con lo que yo hacía en aquel momento, yo tenía la etiqueta que venía del jazz y del rock. Y entonces, pues las películas que yo hacía primero con Armiñán y tal, pues de alguna manera estaban conectadas con eso, pero tampoco demasiado, pero como tampoco tenía una difusión importante, pues yo seguía teniendo la etiqueta del pop y del rock y del jazz. Eras un yeye, ¿no? Sí. Entonces, aparece... la música de ballet está aparte, y aparece Teresa de Jesús, de Josefina Molina. Y entonces se emite aquello, y de repente es la sorpresa, porque yo entonces estaba en la sociedad de autores, el presidente era Federico Moreno Torroba, el actor famoso y tal, y voy un día por allí y me dice, ha dicho el maestro que en cuanto venga, que pase a verle. Y entro allí, se levanta del sillón y me dice, pero tú sabes hacer eso, pero tú haces eso. Y yo le he dicho, pues sí, lo que pasa es que no había tenido ocasión nunca de hacerlo. Porque claro, la serie de Teresa de Jesús era otro nivel, otro tipo de música, absolutamente que no tenía nada que ver. Carmelo Bernaola, que estaba conmigo en la sociedad de autores, me dijo, pero eso que tú haces, pero además no es lo que se hace normalmente para el cine, me dijo. ¿Verdad? Entonces fue un antes y un después, pero no tanto en lo que yo hacía, sino en la percepción que tuvo la gente de lo que yo hacía. Y al mismo tiempo, pues, insisto, toda esta época yo seguía compaginando con varias cosas. El último disco que hice, pero ya no era revista, sino que ya era todo composiciones mías, fue una obra muy insólita que se llama La invasión de los bárbaros, que es un disco de Agua Viva, el último disco de Agua Viva, que es una marcianada, sobre todo porque
ahora estoy recuperando la música que estaba en partitura manuscrita, la estoy pasando al ordenador y de repente digo, ahora sería impensable hacer un disco como este, tan minoritario, pero había gente que lo hacía. En concreto este disco lo produjo Edixa, que era la productora de Serrat, o sea, la discográfica que producía los discos de Serrat, con Claudio Martí. Y entonces, claro, te das cuenta que has vivido una época absolutamente privilegiada. Irrepetible. Sí. Años 80, irrepetible. 70, 80, principios de los 90, absolutamente irrepetible. Así que el cine empieza como, volviendo a tu pregunta, por accidente como una cosa más, claro. Ahora un momento mágico en tu carrera como compositor para el cine, Vicente Aranda. Que Vicente Aranda, según he leído yo, estaba muy decepcionado con la música en el cine, no sabía dónde colocarla y tal. ¿Cómo entras a trabajar en El Lute, que es la primera película que hacéis juntos? ¿Cómo es ese proceso y cómo tu música convence a Vicente Aranda? Porque luego hacéis 16 trabajos juntos, que se dice pronto. A ver, ¿por qué hago la música del Lute? Prácticamente porque se lo impusieron. Es decir, él no quería saber nada de música. La última película anterior al Lute, que fue Tiempo de Silencio, sí, no tiene música. Vale. Y entonces yo trabajaba con su mujer, con Teresa Font, sí. La conocí precisamente aquí en Barcelona. Que la entrevisté en el mismo sitio que estás tú. Bueno, pues yo a Teresa la conocí aquí en Barcelona, sí, porque era la montadora de la serie Pepe Carballo. Pepe Carballo, que hizo el Adolfo Aristarain con Eusebio Poncela. Exactamente. Pues yo era fan de esa serie. Sí. Y mi madre no me dejaba verla porque era subida de tono. Bueno. Y mi hermano me decía que la mamá se ha dormido. Y yo no estaba allí. Pepe Carballo. Me llamaba que se ha dormido la mamá. Sí. Bueno, pues entonces yo me contratan para hacer eso y dicen, pero tienes que ir a Barcelona porque se está montando en Barcelona. Yo venía aquí y me presentan a la montadora, que era Teresa Font. Entonces empiezo a trabajar con esta mujer. Yo había trabajado siempre con buenos montadores, pero empiezo a trabajar con esta mujer y noto que hay algo que la diferencia de los otros, ¿no? Que era la preocupación por la música y el sonido, ¿no? Cosa que en los otros yo no había detectado, por muy buenos montadores que fueran. Y entonces enseguida empezamos congeniamos y empezamos a hablar de cine. Y me acuerdo que una vez le dije, he visto una película en Madrid que estaba yo prácticamente solo en el cine, no va nadie, había otras 3 personas y yo, que me ha parecido extraordinaria, que se llama Fanny Pelopaja, sí, wow, de un tal Vicente Aranda. Y me dice, es mi marido. Toma ya. Y dije, pero bueno. Que aquí también entrevisté al Manel Montaner, que hizo una música de Fanny Pelopaja. Exactamente. Que también le hicieron un homenaje y vino a la Filmoteca y tal. Sí. No, pero me parece que él hizo de otra versión, ¿no? Porque no hay otra versión de Pepe Carballo, que vale, no es la de Aranda. Y yo creo que la de Aranda la hizo otro. Vale. Espero que no fuera el Manel, porque lo mismo, ahí es donde Vicente Aranda, luego con el tiempo me dijo, es que a mí me mandaban una música que decían que era para aquí, yo veía que aquí no iba. y la ponía en otro lado y tampoco iba, y por fin encontraba un trozo que iba allí y tal, y ya decidí que no iba a utilizar la música en las películas porque no le encontraba yo el sentido y no le encontraba el valor. Entonces pasa el tiempo y en una semana de cine de Valladolid, por la calle, me encuentro a Teresa con un señor. Hombre, Pepe, mira, este es Vicente Aranda. Este en Valladolid, ¿eh? Sí, en la semana de cine. Este es Vicente Aranda, este es José Nieto, del que te he hablado y tal. Vicente con esa cosa que tenía, que a muchos les caía mal porque parecía antipático y lo que era muy retraído, Vicente, muy tímido. Decía, ya. Dice, yo como he decidido que no quiero música en esta película, me vino, es como si me dijera, no pienses que... No pienses que vas a y dije, no, yo le dije, no, me parece bien. Y le decía, claro, porque no has trabajado con Pepe y tal. Total, que es que es todo muy divertido. Aparece lo que has nombrado, La huella del crimen. Sí. Entonces, la producción... Es del 85... Sí, la producción de La huella del crimen, Pedro Costa, de la música, sí, pero la música la producía
Bartolomé Espadalé, que era el dueño de Estudios Sintonía, que tenía una editorial. Y entonces a él, Pedro Costa, le encarga que se busque a los músicos y todo esto. Y entonces me llama y me dice, mira, tengo esta serie, eran me parece que 8 capítulos, y he pensado que hagas 2 capítulos, Jaime Pérez otros 2 y no sé quién más hacían. Entonces yo le dije, mira, a mí normalmente me llaman para hacer la película los directores. Entonces yo, ¿quién dirige estas cosas? Entonces me pasa la lista, en uno de ellos estaba Vicente Aranda. Sí, El crimen del capitán Sánchez. Sí, y yo, y dice, Jarabo, Bardem. Y dice, pues si quieres hago una que es la de Bardem, porque yo he trabajado con Bardem y sé que Bardem quiere trabajar conmigo. Es decir, que no voy a ser una imposición. Yeah. Entonces, no hice más que esta. Y podía haber hecho El crimen, pero no lo hice porque entonces no conocía a Vicente. No sabía de Vicente. Y entonces, lo primero que surge es El Lute. Y El Lute, como era una producción de televisión española, también, no sé por qué, le encarga... porque también creo que lo producía Pedro Costa. También tenía algo que ver, yo creo. Sí, creo que sí. Porque luego... Bueno, porque trabajó... produjeron varias pelis hasta Amantes también. Claro. Amantes iba a ser un episodio de La Voy al Crimen. Claro. Y al final deciden hacer una película exactamente. que va a triunfar en Berlín. Exactamente. Que le dan el premio a Victoria Abril, por ejemplo. Y entonces, Pedro Costa le encarga otra vez a Espadalé el tema de la música. Pero ya le dice que quiere que la haga yo. ¿Por qué quiere que la haga yo? Pues porque Vicente, que no quería música, pero esto es una película de género, esto es una cosa para televisión, esto es impensable que no tenga música, y entonces Teresa le dice prueba con Pepe y tal. Y entonces me cae la música del Lute. Entonces yo me voy a trabajar al montaje, como siempre, con Teresa y Vicente allí en un rincón, ni caso, como si no fuera con él. ¿Dónde van los bloques? Pues con Teresa. Yo creo que aquí podía ir música, yo creo que sí. ¿Dónde empieza? Pues aquí, termina allí. Y Vicente ahí callado. De vez en cuando decía, sí, no. Bueno, me voy, grabo la música y la traigo. Y empezamos a montar la música en la... Y Vicente se sienta allá atrás de todo y de repente se empieza a fijar, se empieza a acercar y dice, pero esto es otra cosa. Dice, me acuerdo que me dijo, es que claro, lo que tú haces es como guantes para las secuencias. Y dije, pues es que no sé hacerlo de otra manera. Claro, es lo que hay que hacer, ¿no? No sé hacerlo de otra es manera. Lo que hay que hacer, ¿no? Y a partir de ese momento pasé a que 2 películas o 3 después Vicente decía, es que estoy rodando y estoy pensando en la música, en la música que vas a poner aquí, sí. Y tal. Esa fue la... Claro, luego aparte hubo una conexión a todos los niveles con él, cultural, ideológicamente y tal. Y hicimos... Es que ya no se entendía una película de Vicente Aranda sin tu música. Hicimos una Era amistad... O como con Alcaine, ¿no? En la foto, ¿no? Claro. O sea, era como pam. O sea, claro, es que claro. Esto era como un bloque, ¿no? Pero porque además, es que eso es muy importante, había un entendimiento que estaba por encima es decir, que yo veía unas imágenes de él, o leía un guión o algo, y yo sabía lo que estaba en la cabeza de él, que muchas veces en la película no estaba. Recuerdo que una película rara que se ha visto muy poco, que transcurría aquí en Barcelona, ¿cómo se llamaba? La que hizo, yo creo que después del Lute, antes de Amantes, hizo otra película. Si te dicen que caí. Si te dicen que caí. Sí, de Juan Marsé. Si te dicen que caí, que hizo con Victoria Abril, que hacía dos papeles. Buruchaga. Con Buruchaga y todas estas cosas. Entonces, Antonio Banderas. Había una secuencia. Juan Diego Boto hizo de niño en esa película. De niño, claro. Había una secuencia, era sobre... ¿Tú has visto esa peli? Es una película muy extraña. Sí, pero hace muchísimo tiempo. Empezaba de una manera muy... con un traveling, con un hospital, se veían los niños... Bueno, Vicente ha rodado como nadie en este país. O sea, Vicente ha movido la cámara, el plano secuencia lo ha dominado como nadie en este país. Y entonces, resulta que había una secuencia en donde un grupo anarquista
aquí en Cataluña, pues actuaba, hacía pequeños atentados y tal. Y entonces se notaba en la película, Vicente era muy pro anarco, es decir, era Sí. muy de movimiento anarquista y tal. Pero como era un tío muy listo, al mismo tiempo él sabía que eso era imposible. Entonces él, en aquella secuencia, sacaba a esta gente que hacía pequeños atentados y tal. Y entonces a mí se me ocurrió ponerle una música que daba lo que Vicente pensaba de eso. Es decir, qué pena porque esto no es posible, decía la música, ¿no? Y entonces, Bueno. entonces eso solamente se consigue cuando tienes con los directores una conexión que va más allá de lo que está escrito en el guión o de las imágenes que están en la Sí, también hay película. una relación personal profunda. Una relación personal profunda, muchas conversaciones, Sí, sí. mucho entendimiento sobre muchas cosas y tal. Que antes de ponerse a trabajar uno ya conoce muchas cosas de esa persona. Y hay una amistad. Y sabes también. por qué hace lo que hace. Claro. Es decir, la sorpresa de mi vida fue cuando habíamos terminado, no recuerdo cuál, la Pasión Turca, no sé cuál, y yendo en el coche a su casa o del Hostia, que estudio. la pasión turca fue todo un reto, ¿eh? Porque música árabe y tal. Sí, sí. Y de repente Hostia. dice, ¿sabes que me han propuesto voy a hacer la próxima película, Carmen? Y digo, Carmen, ¿qué pintas tú haciendo Carmen? ¿Por qué te interesa a ti Carmen? Claro, con la ópera en la cabeza. Claro. Me dice, bueno, tú no has leído la obra, ¿no? No has leído la novela, que no es una novela, es un libro de viajes de Mérimée. Y dije, pues no. Dice, pues léetelo, porque es que realmente, bueno, la ópera es una cosa, pero lo que está, el personaje de Carmen que está en el libro es otra cosa muy distinta. Dice, para empezar, en el libro es un personaje muy complejo, tan complejo que en la ópera, uno de los aciertos de la ópera es que han desdoblado el personaje en dos. Y entonces en la ópera hay un personaje que es Micaela, que de alguna manera es el alter ego de Carmen y que en el libro no existe. Carmen es una mujer que tiene dos facetas contrapuestas y contradictorias, y en la ópera, que era una ópera para que fuera muy entendible y muy popular, desdoblan y crean a Micaela por un lado y a Carmen por otro. Entonces me empezó a contar, me empezó a hablar, y además va de algo que a Vicente le obsesionaba, que era el poder de la mujer sobre el hombre, el control a través del sexo, A través del sexo, sí. como en Amantes, por Como en ejemplo. Amantes, como en muchas películas. Como en muchas películas, Sí, sí. y entonces, claro, me da el guión. O la última película que hizo Vicente, que hicisteis juntos, que fue Luna Caliente, Sí. una película que es fantástica, que yo no sé, o sea, además es una película súper política, súper sexual, ¡buah! Es todo. Bueno, tiene muchas equivocaciones esa película, y bueno, es una pena porque Vicente en el último, esto, con tal de rodar, Ya. rodaba cualquier cosa, su vida era el rodaje. Él Sí. no tenía vida fuera del rodaje. Es decir, él en el rodaje rejuvenecía 20 años, aguantaba las sesiones que fuera, vamos, era como otra persona, una transfiguración. Entonces, en la última época aceptó hacer cosas que nosotros, digo nosotros, porque era Teresa y yo, Sí. le decíamos, no, esto no, en estas condiciones no lo hagas y tal. Sí, por la pasión de rodar, ¿no? Por la pasión de rodar, fue plegándose a exigencias, y ya desde una película que ese sí era uno de los mejores guiones que yo he leído de Vicente, que era la anterior a Tirant, una cosa que hizo con Andrés Vicente Gómez, Lolitas Club. Ah, sí. Lolitas Sí, Club, con Eduardo Noriega. Lolitas Club es uno de los mejores guiones que yo he leído. Sí, que había que de Vicente. Era un personaje gemelo. Claro, Sí. entonces empezó a dejarse influenciar por Andrés Vicente Gómez, empezó a cambiar cosas, empezó a dejarse llevar a un terreno que no era, y es una película que al final pues no funciona, se equivocó con el reparto y tal. Y a partir de ahí él fue aceptando demasiadas cosas de los productores, y sus películas no terminan nunca de estar, las últimas, por este afán de rodar a toda costa, ¿no? Y bueno, pero
bueno, pues son trayectorias vitales que uno lleva de una Llevas manera y tantos otra, años haciendo y otro cine. lleva de otra. Ha hecho varias obras maestras, sin duda. Además era un hombre que se movía perfectamente en todos los géneros. Podía hacer Amantes y podía hacer Carmen, que es una película que podía estar hecha en cualquier sitio del mundo, en cualquier lugar, o yo qué sé, otras películas. O aquella serie... Juana la Loca. Sí, Juana la Loca, está muy bien. Juana la Loca es un peliculón. Sí, y lo de Paco Femenía, ¿no? La luz que hizo, que era una bola, y la iluminaba según un globo. Un globo, subían y bajaban el globo según el momento. Eso para los grandes espacios. Para los pequeños espacios iluminaba lo que se llama a una luz. Sí. Es decir, que si era una habitación donde había una ventana, la luz entraba por la ventana. Y entonces, además de que era maravilloso, a Vicente le encantaba porque no le hacía perder tiempo. Es decir, porque se preparaban enseguida los sets. Fui al rodaje de una secuencia de Carmen, la secuencia de las cigarreras, en aquel sitio de Córdoba, y estuve en el rodaje y nos vamos a comer y dice a las 4, hasta las 4 así, porque están preparando el otro set, que era también un escenario natural, donde se rodaba el juicio al chico, ¿no? Y entonces terminamos de comer y nos estábamos tomando el café y viene a decir que ya está. Dice, no ha dado tiempo. ¿Cómo que ya está? Y efectivamente, llegamos al set, había unos ventanales, y simplemente lo que había hecho era poner unos sirios, que se llaman unos focos enormes de luz que entraba por la ventana, y asistí a una cosa espléndida, que es cómo se componía el plano en función de la luz, es decir, igual que hacía Rembrandt. Claro. Rembrandt pintaba con una luz que entraba y colocaba el escenario con arreglo a la luz. Entonces recuerdo perfectamente Vicente mirando por la cámara y diciendo: aquel, por favor, se puede adelantar un poquito para acá, claro. Aquello se puede colocando a la gente sí. Con arreglo a la luz, y después hizo un plano secuencia, 2 tomas y ya está. Perfecto. De hecho, le sobró tiempo. Es decir, que lo contrario de lo que pasa en todas las películas, que siempre falta tiempo, en Carmen utilizó menos tiempo del que era, y en Juana la Loca también, con Femenía. ¿Puedes volver a hacer la claqueta? Ahora la pregunta del millón. Ya sé que es muy difícil, pero ¿qué necesita ¿Cómo uno sabe cuando una película tiene la música ideal? ¿Cómo se consigue eso? El que la hace. Sí, el que la hace. ¿Cómo se consigue? Esta sería una segunda pregunta. La primera sería: ¿cómo es tu proceso? Te llega el guión y ¿cómo empiezas tú cómo construyes tú la banda sonora? ¿Cómo es tu día a día de trabajo? Pues lo primero, lo que he hecho toda la vida es meterme dentro de la película. Es decir, eso es lo primero. Es decir, que yo no entiendo el trabajo de que te manden, que es como porque se hace ahora muchas cosas, te mandan ahora un montaje y en muchos casos ahora dicen: ponle música. Y el músico le pone música. Entonces, yo lo primero es leer el guión para ver de qué va la película, y en muchas otras ocasiones para decir: no me interesa. Es decir, que eso también es algo, pones una excusa y dices: ay, mira, qué pena, no puedo, tal. En algunas ocasiones he dicho: no veo la película y por lo tanto no soy de ayuda, no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, pero en el caso de estos directores, Josefina, Vicente, Imanol... Amigos, ¿no? Bueno, pues entonces lo primero es leer el guión para ver de qué va. O Pilar Miró, 4 pelis también. O Pilar Miró. Con Uribe 5, yo es que he hecho una lista, con Colomo 3, con Tierra Aragón 3... Con Uribe 4, ¿no? Con Uribe... ¿Cuál se me olvida 5, a mí? 5, a ver, ¿cuál he contado yo? ¿Cuál se me olvida? Lo que pasa es que no vas a apuntar el nombre. Ya, con Uribe hice un telefilm que se llamaba La Luna Negra. La Luna Negra. Después hice Días Contados, El Rey Pasmado y Guana. Y Extraños, ¿no?
¿o no? Ah, sí, Extraños Extraños, también. que era con María Casal y Carmelo Gómez. Sí, que Extraños fue una película muy extraña y Muy extraña, rara. era una película. Sí. Porque él Sí, hablaba, él se grababa la voz y tal. Sí, es verdad, Sí. Fue la última cosa que hice con él. Bueno, entonces, lees el guión, ves de qué va, y a partir de ese momento empiezas a meterte en la película como, bueno, pues a entender dónde transcurre, en qué época, a documentarte qué pasaba en esa época, cuál era el ambiente político, social, cultural, qué música sonaba, qué oía la gente, y tal. Y entonces empiezas como a hacer una pequeña investigación. A mí la gente de musicología siempre me dicen que es que, claro, yo tengo un lado de investigador porque siempre una película siempre ha ido precedida de una investigación, ¿no? En otras ocasiones de música folclórica, por ejemplo, decías tú, La Pasión Turca. Bueno, pues a ver, qué música, qué influencia tiene, pues está por un lado la música otomana, por otro lado, y entonces vas haciéndote como una especie de cajoncitos donde como un detective. sí, donde están pues la bibliografía, las músicas y tal. Entonces, luego realmente empezar a trabajar en concreto, mucho hablar con los directores, saber por qué haces eso, qué es lo que te interesa de esto, porque si no, no tiene tampoco sentido. Y luego realmente el trabajo, yo he tenido siempre el instinto de que no hay que empezar hasta que no se ve la imagen. Entonces, hasta que no hay una semana de rodaje, cuando había una semana de rodaje, yo me iba al montaje a ver cómo se ve. Porque eso es lo que hay. Es decir, el guión, sin el guión no hay una película, pero la película puede no ser el guión. Y entonces, o hay muchas formas de interpretar un guión. Entonces, realmente, ¿cómo es la imagen? ¿Qué color? ¿Cuál es la clave de interpretación de los actores? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué virtudes? Entonces, a partir de ahí sí es cuando empiezas a materializar un poco el trabajo. Y entonces, a los cajoncitos de la investigación, pues ya vas añadiendo pues esta textura armónica, estos instrumentos, aquí hay un tema que podría ir y tal. Entonces, ese es el proceso hasta que llega el montaje final, que es donde tienes que empezar a concretar y a materializar cada fragmento en cada sitio, etcétera, etcétera. Y luego viene la grabación y la mezcla y todo eso. Pero lo fundamental es meterte dentro de la película, sacar la música que hay en la película. Hoy en la Filmoteca se pone Esquilache, de Josefina Molina. Sí. ¿Esto lo has elegido tú? Sí, vale. lo he elegido yo, te digo, porque el prólogo del libro que se presenta esta tarde lo ha hecho Josefina. Vale. Además, yo tenía mucho interés en que lo hiciera Josefina, el prólogo, porque a mí Teresa de Jesús también fue un antes y un después, sí, en el sentido de que es la primera vez que yo he intervenido de alguna manera en el montaje. Es decir, que a mí Josefina yo le dije, si tienes algo rodado me gustaría verlo, quedó conmigo en el rodaje, en el montaje, sin la montadora, y empezamos a ver material que tenía. Entonces, al llegar un momento, Josefina me dijo, mira, yo esta secuencia es que no la veo clara y a mí me gustaría que la música hiciera esto y tal y cual. Entonces, yo le dije, hombre, iría mejor, no recuerdo exactamente cómo era, si este plano fuese aquí y este otro aquí, es decir, si la estructura de montaje... Y dice, ay, Pepito. Pepito. Ay, Pepito. ¿Cómo mola? Claro, ay, Pepito. Si se supiese más música, se haría mejor cine. Claro, esto sí. Se haría mejor cine. Sí. Y entonces yo he querido que eso estuviera en el prólogo del libro. Si se supiese más música, se haría mejor cine. Que luego coincide con una frase que encontré de Kubrick, que dice, el cine es o debería ser como la música. Sí. Una progresión de sentimientos y no sé. Sí. Entonces, por eso pensaba que iba a poder venir y escogí Esquilache. Porque me pareció una película estupenda y porque hubiera sido estupendo que hubiera estado ella aquí hablando de esto. Entonces, ese es el motivo de haberla escogido. Y ahora viene la gran pregunta para mí. ¿Qué haces en Esquilache? Porque rompes con todo.
O sea, te olvidas de la música de aquel tiempo y haces una cosa... Que nada parece hecha ayer. Sí, con Yo ahora sintetizadores. cuando la he visto, yo he Sí. dicho, wow, pero si esta O sea, música haces una película es de con lo que sin- se podía haber hecho el mes pasado, ¿no? Sí, con sintetizadores. Sí. Y ese sonido que hay en la música, pam, tan, tan, ¿esto cómo lo haces? Porque a mí me has dejado de piedra. Hay un sonido como tintineo. Sí, eso es un sintetizador. Vale. Y solo hay un instrumento real, Sí. que es el que conecta con la época, que es un oboe. Un oboe. Y entonces- O sea, explícame cómo es esto. Vamos a ver. Josefina te dijo, haz lo que quieras, No. Pepe. No. Vale. No. En aquella Ahí época, tuviste mucha libertad para hacer la música. en aquella época, Josefina y yo éramos vecinos. Vivíamos en las afueras de Madrid, en Las Lomas, ella vivía en un chalet y yo en otro. Éramos vecinos y nos veíamos mucho y íbamos y veníamos a las casas y tal. Teníamos además amigos comunes. Y entonces, pues un día ya me da el guión, lo leo, no sé qué, y le digo, pues muy bien. Bueno, pasa el tiempo y le digo, por cierto, ¿qué has pensado para la música de Esquilache? Y Josefina me dice, pues mira, no sé, estoy oyendo mucho Blade Runner. Vangelis. Estoy oyendo mucho Blade Runner y ahora se me ha ido de la cabeza lo de Carros de fuego, ¿no? no. Eso por un lado, Vale. esta que te he dicho, y por el otro lado estaba aquella de Al Capone famosa, hombre, el que reproducía Sí, lo de las la de escaleras. Los Intocables Los de Intocables. Leonés, de Dice, Brian De estoy Palma. oyendo Los Intocables de Leonés y esto. Y yo, otro hubiera dicho, esta mujer está loca. Pero como sabes que no, me dices, bien, ¿y eso por qué? Entonces, claro, se explica perfectamente. Dice, pues estoy viendo lo de Blade Runner porque lo que pasa en esta película pasó ahí en el siglo XVIII, pero es una cosa que ha seguido pasando. Eso de que un régimen se dé un autogolpe para permanecer, dice, eso se está repitiendo y a mí me gustaría que la música le diese un cierto toque atemporal. Y Los Intocables, dice, porque es un thriller. Es un thriller. Sí. Realmente, ¿quién está detrás del motín? Es un thriller. Y entonces te da las claves de la música de la película. Y eso fue todo lo que hablamos. Entonces yo me puse a trabajar, como iba a utilizar sintetizadores, y yo en casa tenía entonces, pues uno de los días que viene por allí a cenar o a comer o a pedir una taza de azúcar, yo qué sé. A tomar café. Sí, a tomar café. Pues la llamo y le digo, ven un momento. Y le pongo, a ver si sabes lo que es esto. Y se lo pongo y me dice, la música de Esquilache. Qué buena. Claro, la música de Esquilache. Y además no está nada sobrecargada la música ni nada, hay mucha como libertad, o sea, hay como un leitmotiv, una Sí. música que se va repitiendo, Sí. pero, o sea, dices, wow, estoy viendo imágenes del siglo XVIII, del Madrid del siglo XVIII, y guay, y esto me parece, o sea, da igual Encaja. la época. Claro, O da sea, igual. claro. lo que cuenta la historia es Sí. el mal endémico de este país, la corrupción, las conspiraciones constantes. Y ahora el inmovilismo, Sí. la vuelta atrás, Sí. cuando el rey dice, pero ¿qué le pasa a estos españoles que no hacen más que destruirlo todo? Sí. Pues dices, pues claro, Y- estamos destruyendo la democracia. ahora Y mismo, claro. hablan de viva el rey, pero el Esquilache fuera. Sí. Digo, madre mía, pues no será fuera el rey y que se quede Esquilache, que tiene ideas diferentes. Ya. Todo el que tenga ideas diferentes hay que sacar. Absolutamente. El problema de aquello, hubo más problemas, más complejos también, pero bueno, pero el problema principal es que, digamos que por primera vez, Carlos III, el rey, trae lo que luego se han llamado ministros tecnócratas. Sí. Y entonces, ¿eso qué ocurre? Que choca con la vieja escuela de la aristocracia española, de vagos, inútiles, corruptos, y entonces, claro, Y el amiguismo, ¿no? no es tanto que el pueblo le odia, que además fue instigado y pagado, eso es histórico y tal, sino que era una parte de la nobleza, y no sé por qué, pero en la película no se toca,
ni en la obra de teatro, porque eso es una obra de teatro de Buero Vallejo. Sí, de una novela. Sí, Sí. no se habla del clero. Y hubo una parte del clero que estaba también en la confabulación contra Esquilache. Concretamente, creo que en algún sitio he leído que los jesuitas. Y luego, poco después... Sí, no, en la peli se poco habla después, de los jesuitas. ¿se habla de los jesuitas? Sí, porque yo la vi ayer, la tengo muy fresca. Y dice, sí, los jesuitas, dice, esos que no te quieren ver en pintura. Exactamente. Sí, Entonces sí. luego, poco después, Sí, hay un momento que se expulsaron, uno de los motivos de la Sí. expulsión de los jesuitas fue esa. Hay un momento en la película que es brutal, que explica muy bien lo que es lo que era España, bueno, lo que sigue siendo Sí, España, que es el rey. Todos en silencio y así con el huevo, con un huevo, y todos aplauden. Que el rey está comiendo. Y dice, mira todos estos mamonazos. Y Concha Velasco y Esquilache, bueno, Sí. y Fernando Fernández, que son matrimonio, Sí. me voy a separar de ti, no sé qué. Después llega Alberto Closa, oye, ¿no me puedes ayudar y colocarme a mi hijo y tal? Sí. Y dice, ¿pero esto qué es, tío? Eso es Esto lo es que de era. España, tío. Eso es O sea, lo no que ha era. cambiado. Eso es lo La que era. corrupción no ha cambiado. Sí. El amiguismo, dice, este chico es bueno, sí, pero este es mejor. O sea, tú fuera. Este es mi amigo, este no. Claro. Y cómo el amigo lo traiciona luego. ¡Buah! Es que es... O sea, dice, no te fíes de tu secretario. Dice, pero es que se puede fiar uno de alguien aquí. Sí. No, O sea, es era brutal, un avispero y además pues Sí. eso de intrigas, de facciones, de... Y está muy bien lo del interior-exterior. Y cómo juega la música con lo Sí. que ves de fuera y lo que ves de fuera a partir de lo de Sí, que hay estás como dentro, ¿no? como dos Sí. partes de la música, Sí. que es un poco la idea. Una, que es lo del thriller, Sí. todo lo que tiene que ver con el motín, quién está detrás del motín, y otro, digamos, la música de las luces, Sí. o sea, de las luces, ¿no? Que es, todo surge de la música, arranca, a mí la pienso, a partir de la secuencia en el que Sabatini trae la maqueta Sí, con los monumentos de Madrid, ¿no? sí. Con la Porta Alcalá. Sí, dices, todo, "Oh, sí. estás". Claro, entonces la música yo la invento a partir de esa secuencia. Vale. Claro. Y además es una película de reconstrucción histórica como las que hacen en Francia, que son tan famosas. Que tuvieron. Aquí tenemos siempre pensamos, nos tiramos, nos apuñalamos siempre. Nos tiramos tiros en el pie. Es siempre. que consiguieron rodar en el Palacio Real. Sí, O sea, todos los interiores que salen sí. son del Palacio Real. Sí, no. Hay todo un lujo. Con mucho... de Claro, detalles. pero es Sí. cuando sale un reloj o una colección de relojes o unos jarrones. Pero fíjate, con mucha vigilancia, y una anécdota interesante es no podían utilizar las sillas. Vale. Entonces las sillas podían estar ahí, pero si se querían sentar tenían que traer sillas de atrezo. Vale. Y entonces cuando se sientan en una silla o escriben en una mesa, son sillas de la época y del estilo, pero no era las que son como Y un además, museo. como Esquilache tiene más de 30 años, podemos hablar del final. A mí la frase final me ha recordado a... ¿Qué me va usted a contar, mi querida señorita? Sí. Que es, qué bien me hacía el chocolate, esta señora. Esto es maravilloso, ¿eh? Qué bien acabar una película así, ¿eh? Hombre, parte de una obra de Que teatro tiene importante. el tema del final del nombre de la rosa. Siempre recordaré a Sí, aquella mujer sí, que el sí. nombre y tal. O sea, Sí, es sí. como... No, es como un amor platónico. La película casi, tiene ¿no? una estructura... Brutal. Qué lujo poder trabajar en una película así. La primera vez que viste la película acabada, o sea, todo el mundo estaría súper emocionado de ver que eso era lo que se quería hacer, ¿no? Sí, Porque realmente... qué bien colocas los sintetizadores. Es que parece música de ese tiempo y no lo es. Y no lo es, es una música... Sí, es verdad. Sí, un privilegiado. Totalmente, un privilegiado. Ahora estaba, no sé si te lo he contado antes, Y muy trabajador también, José. pero nunca he tenido sensación de trabajar. O sea, yo tengo la sensación de que no he dado un golpe en mi vida. Entonces, Pues menos mal. me doy cuenta cuando veo las agendas y yo digo, pero a ver, si tenía grabación el lunes y el martes y el viernes, ¿cuándo preparaba yo lo del viernes? Si estaba en el estudio, es decir, No tenía tiempo para... ¿cuándo lo hacía? Y sin embargo yo no tenía sensación. Yo no tengo sensación de haber trabajado. Eso es decir, joder, tengo que ir a trabajar. Ya. Pues no.
Y todo ha sido porque hemos vivido una época de privilegio en todos los sentidos, o sea, de culturalmente, de demanda de cultura, de posibilidades de hacer cosas, de un momento político en que, ya te digo, pues parecía, aunque luego no, pero parecía, hombre, por fin nos quitamos la caspa de encima, ¿no? Y claro, todo eso, pues, aunque luego haya sido que no, pero que me quiten lo bailado, ¿no? Todo eso lo hemos vivido y sobre todo hemos podido trabajar en estas condiciones que yo creo que ahora son impensables. Ahora, para terminar, me gustaría que me dijeras si hay una película que cuando eras jovencito, casi adolescente, en aquel Madrid de los años 60 o un poco o final de los 50, si viste alguna película que dijiste, wow, qué maravilloso es el cine. Pues mira, se da la casualidad de que yo nunca he sido un cinéfilo. Yo iba al cine. Tú eres un musicólogo. Como cualquier chico, que además no había televisión y el cine te encantaba, pero ibas a ver pues películas de guerra, películas del oeste, películas del oeste. Recuerdo una película que yo creo que es la que más he visto en mi vida, que fue 7 novias para 7 hermanos, porque las canciones, los bailes y todas estas cosas, vamos. Fue muy novedosa porque era un musical western. Era un musical western, pero claro, la coreografía de esa película era tal. La ves ahora y se te cae porque ves los telones pintados, detrás y tal, ¿no? Pero, y bueno, y porque supongo que ahora sería impensable poner eso, encender en el cine, porque el tema era fino, filipino. Pero bueno, te quiero decir que no, me gustaba ir al cine de pequeño, pero yo no era un cinéfilo. Yo hasta que no entré en contacto con el grupo Aquaviva, que era gente que venía de la universidad y con otros intereses, para mí eso también fue muy importante porque yo tuve acceso a otro mundo diferente. Yo no soy universitario, no pasé por la universidad, y entonces pues yo hice el bachillerato. Ya somos tres aquí. Hice el bachillerato, reconozco que estupendo, que se hacía en aquel momento. De ahí me empecé a preparar para la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación, que dejé ya. Eso fue uno de los momentos yo he tenido 2 epifanías en mi vida, y una de ellas fue eso. Yo ya había conocido a un grupo de rock amateur que había en el Ramiro de Maeztu, donde yo había estudiado unos cursos más atrás, que eran un grupo de rock, que luego fueron los Pequeñiques. Y yo... Que por los Pequeñiques ha pasado... Y yo empecé a tocar con ellos y ya empecé a decir, esto es lo mío. Y recuerdo un examen, porque se hacía ingreso en la escuela, un examen de física con un problema de aquellos que eran muy de la época, que es: si en un depósito que caben tantos litros hay un caño por el que entra agua a razón de no sé qué, y otro caño por la que se va el agua y tal, ¿cuánto tiempo tardaría en llenarse el depósito? Y fue, pues como te digo, como una epifanía de eso, que como que das un salto, ¡pac!, y te ves a ti mismo desde otro sitio. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y puse, ¿y a mí qué me importa? ¡Qué bueno! Yo quiero ser músico. ¿Y a mí qué me importa? Me levanté y me fui. ¡Qué bueno! Y dije, hasta aquí hemos llegado. ¡Qué grande! Claro. Pues voy a reformular la pregunta para terminar, que es: dime una película en la que la música esté perfecta, que hayas visto. Puede ser española, puede ser americana, puede ser alemana, china. Tengo muy mala memoria. Sé que he visto algo hace poco que he dicho que poco se ve ahora, vale. Que poco se ve ahora este tratamiento musical. Es de una serie, pero no sé qué serie ha sido. Tengo la cabeza muy mala y como veo mucho, Vale. porque uno de mis hobbies y de mis entretenimientos ahora es que tengo en casa un cine con un proyector y una pantalla y me veo... Un proyector, qué bueno es y eso. me veo todos los días... Es lo mejor. Me veo todos los días una película por la tarde y un par de capítulos de una serie por la noche. Entonces veo muchísimo y hay cosas que no terminas de asimilar, ¿no? Entonces, sé que hace poco he visto algo de una serie que no es
muy reciente, pero que dices, amigo mío, este tratamiento de la música es como debe ser y cosa que ahora se ve cada vez menos, ¿no? Incluso en el cine americano, ¿no? ¿Y el West Side Story la has visto, la de Spielberg? Sí, la he visto. ¿Y te gustó ya viendo la de Herbert Wise o...? Pues, a ver, no se puede decir que sea mala, pero como dijo un amigo mío que es muy certero en una sola frase, dijo, está muy bien, pero no deja huella. Y efectivamente no deja huella. Esto hace poco lo dijo José Luis Alcaine, que hay muy buenas películas hoy en día, pero pocas van a trascender. Sobre todo porque... Mira el Lute, ¿cuántos años tiene? Sí, sí. Y de hecho, el Imanol Arias a veces decía que iba por la calle y la gente le llamaba Lute. Dice, Sí. eso es una cosa muy rara que te pasa en Sí, el cine. sí. O sea, la gente se ha quedado con mi cara y no con la del Lute verdadero. Claro, claro. Y eso claro, es, el cine va más allá. claro. Es otra Entonces, cosa. la de Spielberg pues está muy bien. Yo no sé por qué ha decidido hacer eso, porque la West Side Story es algo irrepetible. Es decir, que, por ejemplo, el tema de las coreografías, pues el tema de las coreografías es un antes y un después en la coreografía de baile, de danza contemporánea. Claro, el Jerome Robbins es un coreógrafo que ha creado escuela, ¿no? Claro. Y entonces hay que tener un par para ponerte a hacer coreografías de las mismas músicas y tal, compitiendo con aquello. Entonces, por otra parte, pues yo no entro en estos personajes. En los otros sí, los personajes de 20. Y aquí el único personaje en el que yo entré en toda la película fue en el que hace Rita Moreno. Es la única que transmite. Transmite. Y han cometido el disparate de hacerla cantar una de las canciones más bonitas de la película, que es Somewhere, y entonces se la hacen cantar a ella, que en el original no la canta el dueño del bar, no la cantaba Tony, y entonces se la hacen cantar a ella, y claro, esta mujer tiene que tener 90 años y no puede cantar esa canción. Y entonces, bueno, sale un poco adelante, pero como personaje, a mí es el único que cuando sale te atrapa, te interesa, porque los demás, la verdad es que no... Yeah. Pues bueno, pero sin decir que es mala, la película está muy bien, pero vaya. José, un placer hablar contigo de cine, de tu trabajo, de música, sobre todo de música y de la música al cine, y del cine a la música. Y yo siempre digo, hasta la próxima película, bueno, o hasta la próxima película que vea y te escuche, ¿no? Ah, bien, eso será más fácil, porque te tengo que decir que el cine, después de morir Aranda, para mí se ha acabado, porque además... Es verdad, fue vuestra última película juntos, sí, tu última película. Pero porque además ha cambiado demasiado. Y si alguien te viniese ahora y te dijese, José... No, alguna vez... Ha venido alguien, ¿no? Sí, pero ha cambiado mucho. Yo siempre digo que a mí lo que me ha interesado del cine es el proceso. En general, de todos mis trabajos, lo que me ha interesado es el proceso, es hacerlo, ¿no? Y luego el resultado es algo que depende un poco de ti, pero muchas veces muy poco de ti, depende de otras cosas. Entonces, claro que me interesa que quede bien, pero lo que a mí me ha satisfecho de mi trabajo es el proceso. Si el proceso cambia, si yo ya no tengo una relación con el equipo, si yo ya no me puedo involucrar en la película y en su creación como he hecho siempre, pues no es que no me interese el cine, sino que no me interesa cómo se hace ahora el cine. Pues un placer y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos en los cines. Nos vemos en los cines.